Después del éxito de los anteriores dos juegos, Nintendo estaba más dispuesto a invertir más plata para una tercera parte y Miyamoto bastante inspirado para hacer una verdadera secuela a Zelda 1, pues consideraba que Zelda 2 era más bien una aventura secundaria. Ciertas ideas fueron descartadas durante el desarrollo, como tener un equipo tipo RPG o que el juego fuera para la NES. Y terminamos con la leyenda de Zelda, la Trifuerza de los Dioses. Pero a los gringos no les gustaba meter religión, por lo que el título fue cambiado a Un enlace al pasado por ser precuela. Bastante peor, pero bueno, es el más conocido. A Link to the Past regresa al estilo del primer juego, con una cámara con perspectiva desde el cielo, en lugar de un desplazamiento lateral como Zelda 2. Desde el inicio notaremos una gran mejora en todo lo gráfico gracias al salto de la consola. Los sprites están más detallados, pero no es todo. El juego ahora tiene el poder de simular un espacio en 3D. Las áreas se pueden contrastar mejor y dar la impresión de profundidad. Esto genera inmersión y le dan más opciones al gameplay. Y ya que estaban, mezclaron elementos de Zelda 1 y 2 en las dungeons, con el sistema de Zelda 1 y pisos y niveles de Zelda 2. Todos estos son cambios técnicos productos de mejor tecnología. Sin embargo, un cambio más complejo e interesante es uno no relacionado con esto, la estructura del progreso. En Zelda 1 eras tirado en el mundo inmediatamente, solo unas pocas habitaciones aisladas y dungeons eran inaccesibles. Y la única estructura del juego era que requerías tener la Trifuerza de la Sabiduría completa para poder acceder a la dungeon final. Esto era intencional y le daba al juego una sensación de aventura inigualable cuando salió. A Link to the Past, por el otro lado, estructura el juego mucho más. Todavía tiene el estilo de Zelda 1, donde tienes que pasarte 7 dungeons para conseguir acceso a la dungeon final, pero para llegar aquí primero necesitas pasarte el castillo de Hyrule, para lo cual necesitas pasarte 3 dungeons. Para acceder a ellas, que tienes que pasar por el castillo una vez. Según Miyamoto, esto se hizo por dos razones. La primera era porque hacer cosas fuera de orden complicaría ciertas situaciones específicas como diálogo. Y la segunda era que no querían que los jugadores perdieran un ítem obligatorio y se pasasen una ridiculez de tiempo perdido buscándolo. Por lo tanto, este video también estará estructurado. Primero hablaremos de la introducción, luego de la búsqueda para vencer a Aghanim, luego la búsqueda de las doncellas y finalmente el clímax del juego. Bueno, empecemos con la historia, que al igual que Zelda 12 nos cuenta si esperamos un poco. Hace mucho tiempo, en el hermoso reino de Hyrule rodeado de montañas y bosques, las leyendas cuentan de un omnipotente y omnisciente poder dorado que reside en una tierra escondida. Mucha gente agresivamente buscaba entrar a la tierra dorada escondida, pero nadie regresó. Un día, poder maligno empezó a fluir de la tierra dorada. Vaya, esto es más historia de lo usual. La historia fue considerablemente expandida y eso me gusta. El manual tiene mucha más información y resulta interesante, aunque sea simple. Básicamente un hechicero que se lo consideraba un héroe resultó ser malvado y eliminó al rey de Hyrule, y esta está haciendo desaparecer a ciertas doncellas por algún motivo. Y la princesa Zelda es la siguiente, tú debes salvarla. Esta historia sirve de precuela a Zelda 1 y 2, por algún motivo. A ver, se nos explica el origen de Ganon, se nos explica el origen de la Trifuerza y cómo ésta llegó a las manos de la familia real. Y supongo que se puede argumentar que el Link original será el nieto de este o algo así. Pero más allá de esto, la historia no hace mucho trabajo como precuela. Es más, la geografía es completamente distinta a Zelda 2. La princesa se llama Zelda a pesar de que esa tradición todavía no existe, y Ganon muere al final de este juego, pero está vivo en Zelda 1. Supongo que nada de esto es necesariamente contradictorio, pero es un poco raro hacer una precuela que apenas sirva de precuela. Aparte del lore, la historia está bien, es tan profunda como un charco, pero no necesita más. De paso me gustan ciertas consideraciones. Por ejemplo, ahora hay pequeños giros de guión. Al principio al poder se le llamaba el poder dorado, y más tarde se revela que este no es nada más y nada menos que la trifuerza completa del segundo juego, que debió ser una buena e incluso si predecible sorpresa. También no se revela que el villano del juego es Ganon inmediatamente, y está bueno descubrir su origen y también que Aghanim no era otro que Ganon bajo un disfraz. En general Ganon se siente como una amenaza en este juego, y no como un Skeletor como lo pintaban en la serie. Pero bueno, esa es mi opinión sobre la historia. Lo puse acá porque no volveremos a hablar de ella hasta el final del juego. La cuestión es, salva a Zelda. El juego comienza y nuestro tío nos dice que nos quedemos adentro. Una invitación a cualquiera a salir inmediatamente sin dudas. La atmósfera es increíble. La lluvia debe haber sido impresionante para la época y la música es perfecta. Para mí representa la situación de estar asustado pero determinado a hacer algo necesario, que pega perfectamente con el contexto.
Los guardias bloquean todos los caminos innecesarios para que no te pierdas, y si no te das cuenta de qué hacer, eventualmente Zelda te lo dice telepáticamente. Vas por la derecha y sacas el arbusto de la clara entrada secreta. Aquí encontrarás a tu tío, que es un inútil porque al parecer no pudo contra dos guardias verdes. Recibes la espada y el escudo y te dice cómo hacer un ataque cargado, antes de morirse. Avanzando se nos muestra una habitación opcional donde se aprende a pelear, a que si te desvías puedes encontrar cosas interesantes, y si prestas atención a cómo usar la lámpara. Avanzas un poco más y entras a la dungeon tutorial del juego, el castillo de Hyrule. El castillo se divide en varios pisos. Los pisos superiores donde empiezas son lugares abiertos. Si vayas por la derecha o por la izquierda, inevitablemente terminarás llegando a los pisos inferiores. Arriba aprendes sobre el espacio en 3D que tiene el juego, y aquí aprenderás cómo utilizarlo. Los guardias están posicionados para que si les pegas, se caigan, que te enseña tanto que puedes matar enemigos de un golpe como a tener cuidado con caerte. También se te enseña cómo funcionan las llaves, que hay puertas que solo se abren al derrotar enemigos, que las llaves no siempre están en la misma pieza de la puerta y que puedes encontrar ítems extra. Todo esto culmina cuando se te ponen enfrente de un guardia más fuerte y complicado que todo hasta ahora, pero si prestaste atención a lo que obtuviste podés destrozarlo con el boomerang y obtener una llave cheta para liberar a la princesa. Tenés que escoltarla por una salida secreta en el primer piso, o sea, en la sala del trono. Aquí entramos a una sección más lineal, se nos enseñan cosas como las antorchas y la luz, o que hay palancas trampa y palancas para abrir cosas. Finalmente llegamos a la iglesia donde podemos poner a Zelda en el cuidado del sacerdote, y ya que nos metimos, ahora somos su único ejército. Suerte que Link tiene ganas, porque si no ya me jodería haber hecho una buena acción y que de pronto me pongan en más peligro con más trabajo. Resulta que la única arma que puede vencer la magia de Aghanim es una espada legendaria llamada la Espada Maestra. No se esforzaron mucho con el nombre. Y se nos dice que hay un viejo en una aldea que sabe dónde está. Y así termina el tutorial. Es uno de los comienzos a un videojuego más icónicos que existen. Primero, la ambientación es excelente, la música es heroica y tensa. Se puede escuchar la música pegando con el techo en la parte superior, pero en la inferior se silencia, mostrando lo profundo que está. La salida secreta cambia totalmente de tipo de enemigos porque no tendría sentido que hubiera guardias de Aghanim en un camino del que solo sabe la familia real. Y en su lugar teniendo ratas, serpientes y murciélagos. Hasta se puede notar el momento en el que salimos del castillo y entramos al santuario. Segundo, es un excelente tutorial porque está lleno hasta el cuello de enseñanzas. Y todo es natural. Algunas acciones te la dicen por texto, pero en su mayoría te enseñan con buen diseño. Parecerá simple, pero en Minish Cap sintieron la necesidad de explicarte cómo funciona una llave, así que valoralo cuando lo tenés. De paso, rescatar a Zelda y tenerla a tu lado es una agradable sorpresa, siendo que en los últimos dos juegos rescatarla era reservado para el final, y tenerla al lado hace que sea más fácil encariñarse con ella. Solo tengo una queja, el truco para abrir el camino secreto no es claro en lo más mínimo, e hizo que me perdiera la primera vez. Más allá de eso, es un comienzo legendario. El viejo en realidad no está en la aldea, pero te cuentan dónde está la espada maestra y el viejo. La verdadera razón para que vengas acá es que si explorás bien podés encontrar dos botellas, las red, adelantos de cosas que pasan después y una red para atraparadas. Espera, eso ya lo dije. Me quería decir dos corazones o tres, no me acuerdo. Es buen diseño, pues podrían haberte mandado directamente al viejo, pero al mandarte acá por información podés encontrar muchos objetos de vital importancia, así que explorá y no hagas como yo hice en mi primera partida, que prácticamente llegué y me fui. Luego de esto te pegas un viaje hasta el este para llegar al viejo cuyo nombre es... Sahasrara. Voy a admitir que está gracioso tratar de pronunciarlo. Sahasrara nos cuenta que para conseguir la espada maestra, que evidentemente está en el bosque, necesitamos 3 colgantes que se encuentran en 3 palacios a lo largo de Hyrule. Una en el desierto, otra en la montaña de la muerte y otra literalmente al lado. Estas dungeons deben ser completadas en un orden específico. Es cierto que técnicamente puedes agarrar el ítem de la segunda y no terminarla antes de la tercera. Pero ¿quién hace eso? La pregunta sería si vale la pena hacer todo esto en lugar de ser más directo como Zelda 1.
Entre lo negativo tenemos que la exploración se ve comprometida al principio, pues al faltarte ítems no importa qué tan bueno seas, hay áreas inaccesibles. En Zelda 1 había alguna que otra habitación inalcanzable, pero el 99% se podían alcanzar. Esto por supuesto desaparece cuando vas avanzando, pero limita la rejugabilidad al principio. Sin embargo, para mí la respuesta es que sí vale la pena. A Link to the Past es infinitamente más complicado en términos de mecánicas que Zelda 1, pero el manual es mucho menos necesario y con intuición el juego es perfectamente pasable, lo que ayuda a mantenerlo atemporal. De paso, la experiencia menos lineal de Zelda 1 llega eventualmente, así que no es como que pierde la esencia del original o algo así. El mapa del juego se nota que ha tenido una mejora, es mucho más variado en todo el original, tanto en geografía como en personajes. Hay muchos dispersos por el mapa que tienen todo tipo de interacciones que pueden ayudarte, y algunos hasta misteriosos, por ahora. La más grande mejora, en mi opinión, son las cuevas. Ahora son mini niveles que pueden tener todo tipo de recompensas y te pueden hacer pensar fuera de la caja, o más bien fuera de la cueva. Si no encuentras por dónde colarte, lo normal es que tenés que entrar de otra forma. En cuanto a recompensas, ahora en lugar de encontrar una pieza de corazón y obtenerlo automáticamente, tienes que encontrar 4 para rellenar uno. O sea que hay más puzzles en general con recompensas potentes. Además, ahora puedes tener hasta 999 rupias, por lo que casi siempre vale la pena explorar las cuevas, a diferencia de cierta línea de juegos de la que hablaremos más adelante. Y hablando de rupias, con 500 puedes comprar unas aletas que te dejan nadar, añadiendo más espacio explorable y ofreciendo remolinos de teletransportación. Se me hace divertido explorar en A Link to the Past con todos los detalles y secretos que tiene el mapa, encontrar hadas secretas, zonas opcionales, cuevas extensas o vistas variadas. Lo que no me parece tan sublime es el combate. Es cierto que es una considerable mejora de Zelda 1, pero no en todo aspecto. En estos dos metrajes estoy haciendo exactamente lo mismo, spameo el botón de ataque mientras me muevo en todas direcciones. Pero la diferencia es notable, mientras que en Zelda 1 me muevo por todos lados, en A Link to the Past estoy parado. Aparentemente es imposible moverse mientras atacas. Esto lleva a varias situaciones sumamente incómodas, donde no puedes sacarte a más de un enemigo de encima y resulta en tener que tomar el daño. Esto resulta bastante torpe y no es una limitación técnica pues Zelda 1 te dejaba hacerlo. Simplemente déjame cambiar de dirección mientras ataco. También está el tema de las hitboxes, las encuentro un poco desconfiables, pues solo miden. Otra cosa más que vuelve al combate un poco torpe. Otra cosa es que para hacer más notable el aumento de poder de las espadas, cada una tiene un rango más largo que el anterior. No es que encuentre esto necesariamente malo, pero hace que todo el inicio del juego se sienta aún más torpe pues tu espada parece salida de Zelda 2. Sin embargo, para compensar los problemas del combate, los enemigos han sufrido una mejora considerable. Ya no hay ningún enemigo que sea insoportable como los Darknuts, Wizrobs, Iron Knuckles o, bueno, la mayoría de enemigos de Zelda 2. Solo hay un par que son molestos, pero se les puede vencer. El error fue no explicar el truco. Y en general son más agresivos y muestran que quieren matarte y no solo van por la vida haciéndote daño por coincidencia. Bueno, el Overworld es genial, pero ¿cómo están las dungeons? El castillo de Hyrule era el tutorial en general, pero el palacio este es una introducción a las dungeons en general. Demuestra el por qué los tutoriales de A Link to the Past funcionan tan bien, no se diferencian del resto del juego, y por lo tanto no se sienten como tutoriales. Aquí se nos presenta cómo funciona el 3D del juego, pudiendo ver habitaciones de distintos pisos. Se nos atrae a chequear el símbolo de la pared, lo que nos muestra que tienen buenos consejos. Se nos presenta de manera simple que caer en estos cosos, no sé qué son, nos lleva a hadas porque luego no va a ser tan fácil encontrarlos. Y se nos enseña cómo funciona la llave grande, poniendo el cofre en un lugar imperdible y una puerta grande justo al lado del cofre que la tiene. La dungeon se divide en dos partes, una abierta donde hay que encontrar cómo proseguir y una lineal directo al jefe, que es un estilo de que muchas dungeons tendrán. Solo puedo remarcar un error, y es que cuando Sahasrara nos dice que podemos utilizar el tesoro de la dungeon para derrotar a los enemigos acorazados. Por lo que yo creí que los enemigos verdes eran indestructibles, pero no, resulta que se pueden dañar con la espada. Yo acá hubiera puesto los enemigos rojos para evitar confusión, porque es necesario matar a uno para conseguir la llave. La segunda y tercera dungeons actúan como contrapartes. El desierto siendo abierto con varios caminos y la torre siendo, bueno, una torre, solo puedes ir arriba y abajo. Estos dos introducen mecánicas como encender antorchas para revelar cosas, o más importante,
cómo funcionan los interruptores multicolores o pisos estrella, que se volverán muy recurrentes a futuro. También van cuidadosamente aumentando la dificultad de los enemigos, la montaña ya teniendo enemigos peligrosos como estos que es más fácil tirarlos que matarlos, o los esqueletos rojos. Estas 3 dungeons hacen un gran trabajo aplanando el camino para que cuando lleguemos a las dungeons del mundo oscuro no nos doblemos un pie, figurativamente. Una vez superadas las 3 dungeons y conseguidos los 3 colgantes, podremos obtener la espada maestra, momento que definitivamente es original y no fue inspirado de otro lado. Con esta podremos romper los hechizos de Aghanim y enfrentarlo en el castillo. Ah, y adivina qué, la princesa fue secuestrada. Ya decía yo que estaba teniendo mucha libertad. Esta es una de las partes más memorables del juego. Con la espada haces el doble de daño, tienes más rango y dispara energía como en los anteriores juegos cuando tienes toda la vida. Te hace sentir poderoso. Cuando vuelves al castillo no solo despedazas a los guardias normales, también te enfrentas a múltiples enemigos más fuertes, como el minijefe del principio pero dorado y en general enemigos quizás demasiado agresivos. Todo culmina al llegar a la cima del castillo, donde Aghanim manda a Zelda al reino de las sombras. No exagero del todo. Y tendremos que lucharlo. Lamentablemente esta gran ascensión terminó en un final decepcionante, pues Aghanim es bastante meh. Pero hablaré de él al llegar a los jefes en general. Al perder, Aghanim te demandará a ti también al mundo oscuro. Esto ya había sido adelantado en la montaña de la muerte, pero evidentemente hay todo un segundo mundo y lo que hemos hecho hasta ahora no era más que la primera parte. No me imagino cómo debe haber sentido los pendejos de los 90 al descubrir esto. Debe ser bastante emocionante. A menos que no te gustara el juego, en ese caso probablemente lo dejarían acá. El mundo oscuro es una táctica bastante ingeniosa. Doblan el tamaño del mapa, pero realmente todo lo que hace es recolorearlo, lo que ahorra mucho trabajo y espacio. El mundo oscuro es básicamente una versión super edgy del mundo normal. ¡Ja! En este mundo todo el agua es verde, el cielo está en un ocaso constante, las piedras y vasijas son calaveras, hay esqueletos gigantes y los árboles tienen caras. ¡Ah! Lo cual está gracioso. Ni siquiera es posible mantener la forma humana aquí. Cualquiera que entra se convierte en un ser que refleja su mente. Por eso Ganon es un jabalí, pues los cerdos suelen representar la codicia. Este medio enano es un sapo. Este otro no es nada porque siempre cambio de opinión. Y Link es un conejillo rosa, una criatura noble en cultura asiática, según fuentes super profesionales. Es más, viendo esto, creo que la idea es que mientras más malo es uno, más fuerte se vuelve aquí. Mientras que los más buenos se vuelven más débiles. Y por eso Ganon es por lejos el más fuerte y Link ni siquiera puede pelear. Sin embargo, si consigues el ítem de la dungeon de la torre, esto no te afecta. Y si no lo consigues, el juego igual te avisa. El mundo oscuro cambia la manera de interactuar con el mapa. El viejo abuelo de una de las doncellas te había dado un espejo que hace posible escapar de este y dejar una marca para volver al mismo lugar. Esto abre muchas posibilidades de exploración que el juego aprovecha. Puzzles como este, donde en un lugar es inaccesible, en el mundo de la luz, y lo que te obliga a ir al mundo oscuro y teletransportarte de vuelta para poder entrar. Además, el mundo oscuro está mucho más segmentado que el de la luz, lo cual te obliga a encontrar los distintos portales a lo largo del mapa. Que no sé si estaban ahí desde un principio o Aghanim los abrió, pero da igual porque aparte de la montaña solo los puedes conseguir con ítems de dungeons del mundo oscuro. El mundo oscuro y su progresión, como lo di antes, son mucho más similares a Zelda 1. Tiene un poco más de restricción, necesitas el martillo para acceder a muchas áreas, quizá por eso te mandan a esa dungeon antes que las demás. Necesitas la ocarina y los guantes para acceder al pantano y alguna que otra cosa para habitaciones o dungeons específicas. Pero la mayor parte del mapa está abierto. Además hay menos civilización y los NPC están en cuevas, como en Zelda 1. Además de que debes de completar 7 dungeons para acceder a donde está Ganon, igual que las 8 del primero. Hay definitivamente más ítems necesarios para avanzar, pero en Zelda 1 también los había por lo que está perfectamente en línea. Después de la primera dungeon ya tienes acceso a la segunda, tercera y cuarta, y con los ítems de estas puedes entrar a la quinta y sexta. Solo la séptima está muy bloqueada. Todo esto vuelve al juego muy rejugable, y aunque los bloqueos pueden parecer innecesarios, lo cierto es que incentivan mucho la exploración y a no simplemente avanzar en las dungeons principales y ya. Antes de meternos en las dungeons, hablemos de otros temas. En cuanto a los ítems tenemos a los egresados y los nuevos. Entre los viejos tenemos al arco, que por un lado tiene un cargaje en lugar de usar rupias, pero ahora también es más lento, lo que no es de mi agrado. El boomerang es prácticamente igual. Las bombas ahora se pueden agarrar y lanzar antes de que exploten, lo cual está bueno.
Ahora los muros son más fáciles de reconocer, pero supongo que era necesario ya que el diseño de niveles es más complejo. La ocarina es la flauta, pero con más estilo. Y además tiene una muy buena pequeña side quest para obtenerla, y al usarla con la estatua te permitirá teletransportarte en el mundo de la luz. Es básicamente lo mismo pero 10 veces mejor gracias a la pequeña historia que lo rodea. Entre los nuevos tenemos el gancho, que es muy bueno para recorridos interesantes. El polvo mágico, que es bueno cuando sabes cómo usarlo, pero si hay algún mensaje en el juego que te diga yo no lo encontré. Los cetros son buenos para el combate pero gastan magia. Los ataques especiales ni fu ni fa. Están más para bloquear ciertas dungeons, la verdad. La lámpara es una versión más chota de la vela, pero igual está el cetro de fuego. El martillo abre caminos, mata a ciertos enemigos y hace buen daño antes de mejorar la espada. Y tiene ciertos trucos con enemigos congelados, por lo que es muy bueno. La red puede atrapar cosas, siendo la más útil para atrapar hadas, que puedes usar para curarte o mejor, te resucitan al morir. A ver, tener esto es vital para pasarte el juego. No te olvides de hablarle al chico de la aldea. Las botellas son excelentes recompensas por ciertas side quests. El bastón de Somaria sirve para crear bloques. Se usa en un par de puzzles y está bueno para evitar la progresión, pero aparte de eso no tiene mucho. Su ataque no me parece muy útil, pues hay otros métodos que no gastan magia. El bastón de Birna te vuelve invencible y te saca magia. Nunca lo uso, pero si querés. Y la capa puede volverte incorpóreo. Está bueno, pero muy poco utilizado. Por último está el mejor ítem del juego, las botas de Pegaso. Te hacen rapidísimo, haces daño y hasta tienen un truquito para saltar. Besto ítem. Algunos estarán poco utilizados, pero creo que el line-up de ítems de A Link to the Past es excelente. Muchas opciones con poca superposición de usos. ¿De qué se supone que hable del arte? Ya mencioné cosas como el 3D, pero en general no hay nada que revolucionario en los gráficos del juego, son muy buenos. Así que voy a ser un puto hater de mierda y voy a mencionar el par de cosas que están mal. ¿Qué pasó con Link? ¿Por qué es su pelo rosa? O sea, no tengo nada en contra de la gente que se tiña el pelo, pero en todo el arte del juego tiene el pelo rubio o castaño. En las secuelas del juego es rubio. Así que, ¿por qué es rosa acá? He buscado la razón, pero no parecen consistentes. Uno dice que es por colores limitados, pero en su sprite ya tiene el color amarillo y marrón. Otro dice que era para que no se camuflase, pero incluso con las teles viejas no veo cómo esto pasaría ni cómo el pelo rosa lo evitaría. Otro dice que a Miyamoto le gustaba, pero entonces, ¿por qué hicieron todo el arte del juego y las secuelas con el pelo normal? Simplemente no le veo el sentido y me parece que queda fuera de lugar, pues nadie más lo tiene. Lo más que tenés es el tío con el pelo azul, pero en el arte tiene el pelo negro. Y no solo estos dos, Zelda tiene un vestido celeste y pelo rubio en el arte. Se ve preciosa, pero en el juego se ve aburrida. Todas las doncellas se ven aburridas porque son iguales. Pero el peor caso de traducción es el de Aghanim. Es que... es que no puede ser. Me lo podrían mostrar a los dos sin contexto y nunca adivinaría que son el mismo personaje. Los dos diseños me gustan, pero es rarísimo que sean dos diseños distintos. También está un problema con el efecto 3D, y es que al cruzar por debajo de algo más perderemos la visibilidad. Lo que no tiene mucho sentido porque Link debería poder ver que hay delante de él y no golpearse con un monstruo como pasa por esto. Pero bueno, esos son todos los detallitos. La música es un avance considerable. En Zelda 1, no te miento, podés contar el soundtrack con una mano. Supongo que eran limitaciones del espacio. A Link to the Past tiene mucho más temas tanto para áreas como para situaciones. Ya he hablado de los temas del principio, pero después de eso el juego no decae. El tema del Overworld es una remasterización de Zelda 1 y el mundo oscuro tiene un tema nuevo que llama la exploración, pero añade una sensación de peligro. El tema de las tres primeras dungeons también es muy bueno, dando una sensación de misterio y antigüedad a los lugares. Pero para evitar que se vuelva repetitivo hasta el cansancio, como en los primeros dos juegos, en el mundo oscuro las dungeons tienen un tema más templado. No necesariamente tranquilo, pero no bombástico, solo tenso. También inventó muchos temas que luego Ocarina of Time tomaría prestado y haría famosos. Tales son el tema de las hadas, el tema de las doncellas,
el tema de Ganon, o el tema de Kakariko. Sin embargo, mi tema favorito es Black Mist. Tiene un aire particular difícil de describir, pero suena épico. Sin embargo, hay algunas quejas. La primera puede estar relacionada con el espacio limitado de la consola, pero me gustaría que hubiera un par de temas más. Más en específico, en los últimos dos juegos la dungeon final tenía un tema distinto, pero la torre de Ganon es igual que las demás, lo cual decepciona un poco. Pero el mayor problema es el tema que decidieron darle a los jefes. Eso es todo lo que vas a escuchar por casi todo el juego. Es repetitivo, genérico, aburrido y cansador. A ver, hay otros juegos de la saga que también solo tienen un tema para jefes, pero al menos eran buenos. Lo peor de todo es que Ganon tiene un tema de pelea excelente, así que no sé por qué la mayoría de los jefes no podían tener algo mejor. Y el último tema que no sabía dónde meter. Este juego no está ni siquiera cerca de ser tan críptico como los anteriores, pero tiene un par de momentos. Hay un ítem que te permite tanto conseguir efectos en enemigos, que no te explican, como doblar la barra de magia. Pero tanto para conseguirlo como para usarlo el juego es muy poco claro. El otro es la entrada de la cuarta dungeon. Te hablan de esta estatua, pero nada indica que puedas remover el tridente, y la verdad no sé qué función tiene. Estos son los únicos dos que recuerdo. Hay otros, pero son opcionales y no te previenen de avanzar en el juego. Bueno, hablemos de las verdaderas dungeons del juego. Hay 8, y normalmente se dividen en dos partes. Una más abierta que va de encontrar las llaves para abrir las distintas puertas, y una más lineal antes de llegar al jefe. No es así de estricto, pero más o menos siguen esa fórmula. Las dungeons tienen mucha más identidad que en los otros dos juegos. La primera es una mazmorra normal, la segunda es un acueducto, la tercera es un templo perdido del bosque, la cuarta es una prisión, la quinta un palacio de hielo, la sexta una especie de templo y la séptima una cueva gigante. Chavo, los recolores simplones y de paso tienen personalidad. Mi ambientación favorita es la de la cuarta, pues se nos adelanta con mucha antelación y el jefe es el único que tiene un poco de trasfondo. Mi dungeon favorita es sin duda la del bosque, porque hace algo que ningún otro dungeon de la franquicia hace. Bueno, a menos que uno de estos que no jugué también lo haga. Para poder explorarla no solo necesitas viajar dentro, sino también afuera, lo que añade complejidad al no tener un mapa de entradas. Tienes que prestar atención al mapa de la dungeon y conectarlo con lo que ves en la superficie. Es un muy buen concepto y me sorprende que nunca lo intentaron de nuevo. O sea, la séptima tiene un par de habilitaciones conectadas afuera, pero aparte de eso, ni en este juego ni en ningún otro volvieron a hacerlo. Es una pena. En Zelda 1, en la cuarta dungeon, no se podía avanzar en una cierta parte sin conseguir el ítem que estaba en la misma. Este concepto ha sido tomado y expandido en el Link to the Past. El martillo quita ciertos obstáculos y mata a algunos enemigos, y al jefe. El gancho permite moverse por ciertas áreas, el báculo de fuego mata a los enemigos del lugar, y abre la parte final, etc. Las únicas que no hacen esto son la cuarta, quinta y séptima, pues tienen puras mejoras. Aunque la verdad la cuarta podría haber hecho algo. Pero bueno. Las dungeons también tienen ahora puzzles, especialmente con los interruptores. Estos puzzles nunca son demasiado complicados o complejos, por lo que no vale mucho la pena analizarlos, pero demuestran creatividad para su época y son entretenidos. La mayoría. Las dungeons 1, 2, 3, 4 y 6 me parecen muy buenas, pero no pienso lo mismo del resto. El Palacio de Hielo no está del todo mal, el hielo es una mierda y hay un par de trampas estúpidas,
Pero más allá de eso está bien, hasta el final. Acá si llegas a cerrarle al puzzle y no te pasaste la sexta dungeon, tenés que recorrer una gran parte de la dungeon de vuelta, que es una cagada de hacer. La séptima dungeon parece diseñada por alguien que me odia personalmente. Tiene puzzles que utilizan la magia, lo cual no estaría mal si no fuera porque la magia es limitada. Tienen estas tuberías que parecen hechas para enmascarar la progresión simple de este lugar. Este puzzle es una buena idea, pero está diseñado de la manera más desesperante posible. Tiene una habitación inútil que encima gasta tu tiempo. Tiene una sección con los láseres en la que tenés para pasar resulta que tenés que cargar el ataque para tener el escudo al costado, cosa que no te enseñan en ningún lugar. Tiene buenas partes, pero en general me parece insufrible. La torre de Ganon, dungeon final, me gusta en concepto, pero no me termina de convencer, aunque la prefiero a la séptima. Esta trae casi todos los elementos del juego, tanto buenos como malos, por lo que tienes buenos puzzles usando conocimiento de los distintos pisos y usos de los ítems, así como puzzles que te gastan toda la magia si los haces mal, y muchas situaciones que parecen intentar ser incómodas más que difíciles. Igual no es una mala dungeon, solo que tiene muchos elementos que me disgustan, aunque me encanta que te hagan pelear con versiones un poco más fuertes de los jefes del mundo luminoso. Al igual que en el castillo de Hyrule te hace ver lo mucho que has avanzado. Pero bueno, más allá de esas tres, diría que las dungeons de este juego son muy buenas y un enorme avance de los otros dos. Más puzzles, más variedad, mejores enemigos excepto las manos de mierda, mejor ambientación, mejores jefes, aunque esto último tampoco es para tanto. Para hablar de por qué no me gustan los jefes de A Link to the Past, tengo que mostrar los que sí son buenos. El rey Helmasaur, como se pronuncia, se mueve bastante y hay que romper su máscara con el martillo. Tiene 2 ataques además de moverse y en general es divertido pelearlo. El otro es Trinix. Para este necesitas ambas varas elementales, por lo que recompensa haber explorado. Tienes buenos patrones con su cola y finge su muerte antes de perseguirte como una serpiente. Está buena la pelea. El otro bueno es Ganon, pero lo quiero dejar para el final. El resto, sin embargo, están muy por debajo. Los primeros 2 son demasiado simplones y un poco estáticos. El tercero estaría bastante bien si no fuera porque caer te reinicia la pelea. Debería simplemente hacer daño. Aghanim es patético y confuso. Los 2 jefes ojo son muy simplones, especialmente el segundo. La polilla y el dragón estarían buenos si no enfocasen su dificultad en ser un bullet hell que no pegan con este juego. No me molestaría si así fueran todos, pero si hay 3 que son buenos, entonces significa que lo podrían haber hecho mejor. Una vez que escalamos la torre hasta la cima, nos encontraremos con un cielo solo iluminado con relámpagos rojos, y en lugar de Ganon nos encontramos con Aghanim. Su pelea es casi igual de mala que la primera, esta debería haber sido la primera pelea y acá tendrían que haber hecho algo más complejo. Sin embargo, uno de sus clones tiene un color extraño. Una vez lo derrotamos, definitivamente una sombra familiar emana de Aghanim y se transforma en un murciélago. Link lo sigue con ¿el pájaro? Pero si no lo podíamos usar en el mundo oscuro, no importa. Al llegar a la entrada del mundo oscuro nos encontramos con nadie más ni nadie menos que Ganon, el cual nos revela que Aghanim no era su sirviente sino el mismo en disfraz, y procedemos a enfrentarlo. A diferencia del primer juego, este Ganon es todo menos una decepción. Ganon evoluciona sus movimientos durante la pelea, primero lanzará su tridente, luego genera bolas de fuego que se expanden y te persiguen, y finalmente escupirá fuego que se mueve rápido en círculos. Todo esto haciendo un huevo de daño, o sea, tengo la última armadura del juego. También es imposible hacerle daño con ataques normales a menos que tengas la espada dorada, lo que demuestra lo resistente que es. En un momento eliminará partes del piso y felicitará a Link por haber llegado tan lejos y revela que ahora usará una técnica secreta de la oscuridad y apaga las luces. Nada mal, chico, pero ¿podrás sobrevivir a esta técnica secreta de la oscuridad? ¡En guardia! Mierda. Bueno, esta parte parece una mejora de la pelea original, aunque es un poco torpe cambiar de tanto entre el cetro y el arco. Una vez más, Ganon demuestra lo resistente que es acá. En el primer juego una flecha plateada era lo suficiente, acá necesitas 5 para vencerlo. Esta pelea elimina cualquier crítica que tengas sobre la última dungeon, realmente es muy buena pelea final.
Como se había aludido antes, como Link venció a Ganon, ahora la Trifuerza le obedece a él. ¿Y acaso sucede algo un poco confuso? Cuando Ganon tocó la Trifuerza, esta creó el mundo oscuro, pero lo que Ganon quería era dominar el mundo. Esto indicaría que la Trifuerza tiene límites en su deseo. Pero cuando Link toca la Trifuerza, lo que quiere es eliminar todo el mal que Ganon causó. Y la Trifuerza hace esto, incluso resucita personas. Esto implica que la Trifuerza no tiene límites. Vamos a ver, ¿la Trifuerza es todopoderosa o tiene límites? Solo se me ocurren dos cosas. La primera es que Ganon es un loco de la guerra y preferiría simplemente tener los recursos para matar y conquistar en lugar de tenerlo todo servido en bandeja. Y la segunda es que el poder de la Trifuerza depende del poder del portador. Y como Link era más fuerte que Ganon, entonces el deseo también fue más fuerte. Sea lo que sea, no se explica. En los créditos vemos a casi todos los NPCs del juego contentos y en paz. Esto y la música hacen al final bastante satisfactorio. Sí, quizás no fue una historia notable en ningún sentido, pero eso no quita que fue nuestra aventura y que se siente bien ver los buenos resultados de esta. Ah, y nos tiran la mentira más grande de los videojuegos. Uy, sí, ya está muy creíble. A Link to the Past es la primera obra maestra de la saga. Este juego ha envejecido poco, parece más un juego indie normal de hoy en día, y tiene 30 años. Quizás no tiene la libertad como el primero, pero definitivamente compensa con una experiencia mucho mejor. Un mapa más complejo, interesante y divertido, mecánicas muy mejoradas y pulidas, dungeons mucho más complejas e interesantes, un pequeño avance en la cantidad de historia, mejores enemigos, mejor música y al mismo tiempo introducen montones de ideas nuevas que van perfecto con el estilo del primer Zelda. Es cierto que otros juegos en 2D lo superaron, al menos en mi opinión, pero toda la franquicia le debe muchísimo a este. Lo dije antes y lo vuelvo a decir, una obra maestra. Bueno, eso ha sido el video. Si te gustó, dale a like, suscríbete, considera compartirlo con alguien a quien le podría interesar, que ayuda mucho, y nos vemos en otro video. Adiós.